Esta mañana saludamos a cada uno de los presentes. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Quiero invitarles a buscar en el Evangelio según San Juan, que es el libro que estamos predicando, capítulo número 3, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 30 en adelante. Juan, capítulo 3, versículos 30 en adelante. Dígame cuando lo tenga y en lo que usted lo busca aprovechamos para saludar a aquellos que nos siguen a través del internet y también a todos los que están de visitas acá. Es una bendición tenerles entre nosotros. Evangelio de Juan, capítulo 3. ¿Están todos ahí conmigo? También en la pizarra va a estar saliendo. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Oramos. Te damos gracias, Padre, bondadoso y misericordioso, por tu palabra. Gracias por este Evangelio, que son ciertamente buenas noticias para todo el mundo. Rogamos ahora que tu Santo Espíritu nos dirija, tome el control de la predicación, nos ilumine a cada uno de nosotros, tanto a mí para predicar como a mis hermanos para entender. Muévenos, Señor, libres de todo error, y sé tú glorificándote por medio de la predicación, la cual encomendamos bajo tu cuidado y dirección en el nombre de Cristo. Amén. Amados hermanos, para ubicarnos correctamente en el contexto, recordemos que si usted lee los versículos previos a esta porción, se dará cuenta que son parte de las enseñanzas que Juan el Bautista está transmitiendo a sus discípulos. Ellos, al ver que Juan al otro lado del Jordán, que Jesús al otro lado del Jordán había estado bautizando y predicando, y dice los evangelios en el mismo pasaje paralelo, que muchos estaban siguiendo a Jesús, aunque Jesús no era el que bautizaba, sino sus discípulos. Al parecer, los seguidores de Juan vienen con una preocupación que si, como decía la semana pasada, si bien no era malintencionada, no era del todo saludable. Él bautiza y tiene mucha gente que le está siguiendo, y es entonces cuando el Bautista declara toda una serie de cosas, y entre ellas las palabras que encontramos en el versículo 30. Es necesario que Él, hablando de Cristo, o sea que podríamos decir, es necesario que Cristo crezca, pero que yo, Juan el Bautista, dice el texto, mengüe. Yo, Juan el Bautista, mengüe. Meditando en todas estas cosas surge una interrogante. ¿Por qué era necesario que el Bautista menguara? Pero ¿por qué es necesario que el Cristo creciera? ¿Y a qué se refiere con crecimiento? Bueno, pues se está refiriendo no necesariamente al crecimiento físico, sino al crecimiento ministerial. O sea, era necesario dentro del plan redentor de Dios que la figura de Cristo subiera cada vez más. ¿Por qué? Porque Él era el Mesías prometido. Él era aquel que por tanto tiempo los judíos, y no solo los judíos, sino las naciones, habían estado esperando. Pues no podemos olvidar que en el pacto de Dios con Adán y con Eva, se había establecido que el descendiente de la mujer heriría a Satanás en la cabeza para reconciliar a toda la humanidad caída por mediación del prometido,
con Dios el Padre, o sea que había que creer en el prometido, en la simiente de Adán y Eva para poder ser salvo. También en cumplimiento de lo prometido a Abraham, cuando en el pacto se le dijo, en tu simiente, hablando de uno, de Jesús, dice el libro de los Gálatas, serían benditas todas las familias de la tierra. En el nacimiento vimos que se había declarado que el Cristo vendría para salvar a su pueblo y salvar de los pecados. Por tanto, como ya el Mesías estaba entre los hombres, definitivamente el Mesías es el que tiene que crecer. Y el Mesías es el que tiene que seguir creciendo entre nosotros. Su reino tiene que seguir creciendo. Y nosotros, a imitación de Juan el Bautista, somos llamados a tener una actitud en la cual conduzcamos a la gente a Cristo y hagamos entender a todos que es a Él y solo a Él al que hay que seguir. Porque su grandeza es inescrutable. Su grandeza es una realidad insuperable en términos de ministerio, en términos de palabra de Dios, en términos salvíficos. Nadie supera a Cristo. Nadie es como Cristo. Ningún ser humano ni religión puede dar ni ofrecer lo que Cristo ofrece, que es perdón de pecado, salvación y vida eterna. Por eso Él y solo Él sigue siendo la mayor necesidad que este mundo tiene. Y por eso Él y solo Él tiene que seguir siendo el fiel mensaje que la iglesia hasta la venida del Señor ha de anunciar y proclamar entre los perdidos. Por eso Él, debido a su grandeza, sigue siendo no solo nuestro Dios, sino también nuestro máximo líder. En la Biblia dice la Escritura, no llames maestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro maestro. Y eso lo dice de Jesús. No llames a nadie padre en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre. Y eso lo dice de Jesús. De tal manera que no hay liderazgo como el de Él. Por eso los cristianos bíblicos, los cristianos bautistas, creemos que cada uno de nosotros somos ministros y sacerdotes de Dios. Y aunque hay oficiales establecidos por el Padre Celestial para guiar al rebaño, como son el caso de los pastores y de los diáconos, es importante recordar siempre que la máxima autoridad, aún por encima de pastores y diáconos y de la iglesia toda, es de Jesucristo, el Señor de la iglesia, el que la compró con su sangre, el Cristo que es Cordero de Dios que quita el pecado, el Cristo que es el Verbo hecho hombre, el Cristo que es anunciado por Juan el Bautista. Algo que me llama la atención es el hecho de que Juan, cuando empieza a dar explicaciones con respecto a Jesús, es el hecho de que hay una armonía perfecta entre el mensaje del Bautista y el mensaje de Jesús. Cuando Él aparece por primera vez, el Bautista viene diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego, cuando Jesús empieza su ministerio público predicando, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el capítulo 3 vimos a Jesús en el debate con Nicodemo decir, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, y el que no cree y ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora a Juan el Bautista, a sus discípulos, en el versículo número 36, le vemos decir, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, no existe contradicción entre el mensaje del Bautista y el mensaje de Jesús. Esto al mismo tiempo nos hace ver
que como iglesia somos llamados a comunicar estas mismas verdades, que son las que vienen de lo alto, que son las buenas noticias, que son el evangelio que el mundo necesita conocer. Por eso es que el Bautista le dice a sus seguidores: es necesario que él crezca, que yo mengüe. ¿Pero por qué? Hay mucho más. Y antes de seguir, es importante decir que el hombre entendido en Dios es aquel que ve en la grandeza de Jesús al Cristo Salvador y le sigue porque sabe que en Él está la vida y la liberación de la ira de Dios. El hombre entendido en Dios es aquel que ve en la grandeza de Jesús al Cristo Salvador y le sigue porque sabe que en Él está la vida y la liberación de la ira de Dios. ¿Por qué? Verso 31. Porque Jesús viene de arriba. A diferencia de Juan, a diferencia de otros, a diferencia de los fariseos, a diferencia de los saduceos, a diferencia de los herodianos, todas estas eran las distintas sectas del judaísmo. Todas ellas tenían en común que creían en la ley de Moisés. Todas ellas tenían en común la creencia en un Dios llamado Jehová o Yahvé, o como usted le quiera llamar. Todos ellos tenían en común una serie de ritos y sacrificios. Todos ellos tenían en común la misma Torá, la misma ley. Tenían en común el mismo templo y las mismas ideas en cuanto a cómo expiar la culpa. Y todos ellos tenían en común la espera de un Mesías Salvador. Pero todos ellos tenían en común todavía una naturaleza caída, pecaminosa y necesitada del Cristo. Y es por eso que tanto Juan el Bautista como Jesús y después los apóstoles siempre le han dicho a toda esta gente llena de religión: arrepentíos y serán perdonados vuestros pecados. Es a esta misma multitud, así como a todos los hombres de todos los tiempos, incluyéndolo a usted, al cual Dios les dice: arrepentíos para perdón de pecados, para que puedas disfrutar de la vida plena y abundante que ofrece aquel que como Cordero de Dios, al ser inmolado en la cruz, quita verdaderamente y de forma eficaz el pecado y reconcilia al hombre con Dios. Síguele a Él, a Jesús. Porque Él viene de arriba, Él no viene de abajo. El que de arriba viene, dice, es sobre todos. Y está hablando de Jesucristo. Él es sobre todos. Cuando usted va al libro de los Hebreos, puede encontrar de una manera magistral la grandeza de Jesús explicada. Él es más grande que Abraham. Él es más grande que la ley. Él es más grande que Moisés. Él es más grande que el templo. Él es más grande que todos los sacrificios. Él es más grande que el día de reposo. Él es más grande que Melquisedec. Porque Él es Dios. Y amados hermanos y amigos, si Jesús es Dios, tenemos que reconocer entonces que no hay nada más grande que Jesús. Recordemos que el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, comenzaba precisamente afirmando la divinidad de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Luego el verso 14 declara: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, hablando de Jesús. Entonces la razón principal por la cual cada uno de nosotros debe vivir subordinado al liderazgo de Jesús e ir a Jesús para encontrar salvación es porque Él es Dios, Él es más grande que todo. Él es infinito en sabiduría, Él es insondable, incomprensible por la mente humana, poderoso en batallas, hacedor de maravillas. Y una evidencia de su grandeza radica en el hecho de que aún el mismo Satanás actúa
bajo su condición permisiva. ¿Sabe usted que el diablo y los demonios pueden actuar solamente hasta donde Dios lo permite? Eso declara de su grandeza. Cuando están todos los hijos de Dios en la presencia de este y se presenta también Satanás, él le dice: ¿has visto a mi siervo Job? No hay varón como él sobre la tierra. Quítale todo lo que tiene y verás, le dice el diablo, cómo blasfema tu nombre. Y Dios le dice: te permito que le quites todo, pero no puedes tocar su vida. Y ahí es donde vemos que la grandeza de Dios es aún mayor que la del diablo. Él actúa bajo la obra permisiva de Dios. Por eso después va a decir: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Por qué? Porque el más grande de los grandes está contigo. Claro, está contigo si tú le has rendido tu vida y tu corazón a Él, creyendo en Él como Señor y como Salvador. Esa es la razón por la cual nosotros después vemos que en el Evangelio, en determinadas circunstancias y momentos, cuando Jesús se enfrenta a los demonios, estos son capaces de decirle: Señor, has venido antes de tiempo, no nos atormentes. Porque por increíble que parezca, los demonios sienten tormento en presencia de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es más grande que todos. Él es sobre todos. La Biblia dice que en el final de los tiempos, tras su advenimiento, delante de Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él dice, también la Biblia dice que la tierra es el estrado de sus pies. No hay nada por encima de Jesucristo. Esa es la razón por la cual Juan el Bautista dice: es necesario que Él crezca, que yo mengue. Es necesario que su ministerio sea el que sea popular, grande, extendido. Jesús no necesita ser exaltado por sí mismo. De hecho, no necesita ser exaltado por los hombres. Pero por ser quien es y ofrecer lo que ofrece, somos nosotros los que nos toca vivir de tal manera que su nombre sea puesto en alto entre la gente, para que la gente se convierta en discípulos de Cristo. Porque la razón por la que el Bautista está diciendo estas cosas es porque él tiene un marcado interés en que sus seguidores comiencen a seguir a Jesús, porque Él es el Mesías. Él es sobre todo. Él de arriba viene. Y como viene de arriba, entonces es celestial. ¿Qué otro hombre o líder religioso del tiempo de Jesús y de todos los tiempos puede decir: vengo de arriba? Nadie. Nadie. El hecho de que haya nacido de una mujer virgen por concepción del Espíritu Santo es una evidencia de ello. Por eso su palabra va a ser autoritativa y creíble en aquellos a quienes el Espíritu Santo convence de juicio, justicia y pecado, para que vean en Jesús al Mesías y al Salvador. Y esto de que viene de arriba se convierte en un elemento fundamental por el cual los hombres deben de considerar a Cristo, ir a Cristo, creer en Cristo y convertirse en discípulos de Cristo. El que es de arriba, el que de arriba viene, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es de todos. Y ahora preste atención al versículo 32. Después que ha dicho viene de arriba, el que viene del cielo es sobre todo, dice: y lo que vio, y está hablando de esto que vio el que vino, y oyó esto que
testifica. Y aquí radica el otro punto que resalta la grandeza de Jesús sobre Juan el Bautista y sobre cualquier otro líder religioso. Y es que Jesús habla las cosas que vio en el cielo. Entonces esto habla de la preexistencia de Cristo. Antes de que el mundo fuese, ya Jesús era. Y era con Dios. Y era parte de los designios soberanos de Dios. No podemos olvidar nunca que Jesús es verdadero hombre, pero al mismo tiempo es verdadero Dios. Y aun cuando habitó entre nosotros, no dejó de ser Dios para ser hombre. Esta condición no la tiene ningún ser humano. Por eso Él puede testificar y ser un testigo de la voluntad de Dios. Es por eso que fracasa en la relación con Dios toda persona que quiere excluir a Jesucristo del camino y del medio. Es por eso que no existe verdadera comunión con Dios si no es a través de Jesucristo. Moisés no podía decir: yo vine de lo alto, yo estuve con Dios, yo vi a Dios y vi todo lo que Dios es y todo lo que Dios revela. Otro hombre utilizado de manera extraordinaria por Dios para traer a la existencia la palabra en el Nuevo Testamento fue Pablo. Pero Pablo tampoco puede decir: yo vengo del cielo, yo estuve con Dios, yo vi a Dios, conozco la intimidad y la profundidad de Dios. Ellos solo son mensajeros e instrumentos de Dios. La diferencia con Cristo es que Cristo es testigo de lo que Dios es por naturaleza, lo que Dios hace, lo que Dios piensa. Porque Él vino de allá y Él vio. Y eso visto es lo que testifica. Por eso es que creemos firmemente que Jesús es la máxima revelación de Dios. Si usted lee la Biblia se dará cuenta que en otra porción Él dice: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y en 1 de Juan, que se declara: tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Por qué? Porque hay una unidad perfecta en ellos. Jesús tiene entonces, es poseedor de un don, de una gracia y también de una revelación que no ha tenido nadie sobre la faz de la tierra con respecto a Dios. Y eso que Juan el Bautista es el más grande de todos los profetas. Pero comparado con Cristo, Juan no era absolutamente nada. No existe dentro del cristianismo alguien que pueda alegar esto: vengo del cielo, yo vi. Él habla las cosas que vio. Por eso sus palabras son autoritativas. Por eso es que después Él va a decir en Juan 14, en este mismo evangelio: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por eso es que Él puede decir: el que cree en mí tiene vida. El que no cree y ha sido condenado está bajo la ira de Dios. Porque nadie como Él, que vino de allá, puede revelar los misterios del Padre. Por eso no hay salvación sin Cristo. Por eso es imprescindible ir a Cristo. Él habla de las cosas que oyó en el cielo. Lo que vio y oyó, eso es lo que testifica. Entonces fíjese, Él es un testigo de Dios. Y se vuelve una acción lamentable cuando los hombres no reciben el testimonio o mensaje divino dado a través de Jesús, como pasó con algunos judíos.
A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Otros sí lo recibieron. Dinos, ¿quién dice los hombres que soy? Este, aquel y el otro. ¿Y tú, quién dice que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito. Bienaventurado eres Simón Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Él se ha dado a conocer a los niños, dice la Biblia. Es imprescindible la fe en Él para salvación. Él, Cristo, es un testigo de la divinidad. Él es uno con el Padre y con el Espíritu. Por eso Hebreos 1:1 dice, en el pasado Dios nos ha hablado por los padres y los profetas, pero en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Y Él es la máxima expresión de la interpretación de toda la ley de Dios. Toda persona que leía el Antiguo Testamento debe de juzgar el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Cuando Él se levantó de entre los muertos y se encuentra aquellos dos hombres que iban en el camino de Emaús, una de las cosas que Jesús le dice, empieza a hablar con ellos, luego cuando se separa de ellos, una de las cosas que estos dos personajes dicen, con razón nos mostró, comenzando por Moisés, los profetas y la Escritura, que era necesario que todo esto aconteciera. No podemos interpretar el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento. Tenemos que interpretar la Biblia toda a través de Cristo y a la luz de Cristo. Él es el máximo testigo de Dios, de su persona y de sus obras. Y lo que habla, palabra de Dios es, revelación de Dios es. Por tanto, es necio el hombre que pretende creer en Dios y no creer en Cristo. Por eso la Biblia va a decir, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que cree en el Hijo, recibe al Padre. Esta es la única forma establecida por Dios para llegar a una relación íntima y personal con Él, a través de Jesús. Por eso Él va a decir en el Evangelio, yo soy la puerta, yo soy el camino angosto que lleva al Padre. Amados hermanos, debemos de seguir a Jesús como alguien que viene de arriba, porque Él, además de esto que hemos dicho, es alguien enviado por Dios. Él no vino por sí mismo. Él vino voluntariamente, pero para cumplir una misión asignada por el Padre. Misión que todos nosotros conocemos, centrada en la muerte y resurrección, que es la redención. Gálatas 4:4, llegado al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer para redimir. Si usted va conmigo al versículo 35, la Biblia dice, al versículo 34, porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla. El que Dios, ¿qué? Envió. Y es interesante que los hombres quieren creer en Dios, pero no quieren creer en el enviado de Dios. Eso es una incoherencia espiritual muy grande. O quieren creer en Dios y en cualquier otra persona mediadora, menos en el único mediador. He encontrado, en el último tiempo he encontrado mucho una frase entre los amigos católicos que dicen a Jesús por María. Y eso es un error garrafal. No es a Jesús por María, es a Dios por mediación de Jesús. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, uno solo, Jesucristo, dice la epístola. El que vino de arriba, el que se encarnó
para morir por los pecados de su pueblo. ¿Y por qué debe menguar todo el mundo y él crecer? ¿Por qué hay que renunciar aún a uno mismo por tal de seguirle a él? ¿Por qué considerar a Jesús? No solo porque es enviado de Dios, sino porque además él encarna y anuncia la palabra de Dios. Mira el verso 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Vamos a hacer una simple exégesis. ¿Qué es lo que habla? Las palabras de Dios. O sea que cada enseñanza que emanó de la boca de Jesucristo tiene el sello de palabra de Dios. Eso significa que si alguien dice, yo quiero oír lo que Dios tiene para decirme, tiene que venir al Evangelio y leer lo que ahí está escrito, porque lo dicho por Jesús es palabra de Dios. Dios en su sabiduría sabe que los hombres, cuando transmiten las palabras por tradición oral, estas pueden cambiar. Y lo sabemos en el chismorreo. Cuando alguien viene y da un chisme a esta persona, no voy a decir hermano, porque los hermanos no son chismosos. Bueno, yo lo conozco. ¿Qué pasa con el chismorreo? Oye, tal cosa. Pero de aquí a acá es tal cosa, más esto otro. Y luego el otro le añade, el otro lo quita, el otro lo cambia. Y cuando llega al final, llega una historia completamente ¿qué? Distinta. ¿Pasa o no pasa? Por eso no es fiable la tradición oral. Dios, conociendo esto, ¿qué hace? Toma ciertos varones, los inspira con su Espíritu Santo y aún tomando en cuenta sus personalidades, los coge para poner por escrito esas verdades reveladas, y eso es la palabra de Dios. Es lo que los judíos no asimilaron, y es lo que hoy en día muchos siguen sin asimilar. Por eso los evangelios son, en mi opinión, la parte fundamental de toda la Escritura. Y el cristiano debe de leerlo una y otra vez, aprenderlo, memorizarlo y sobre todas las cosas aplicarlo, porque si la mayor parte del contenido del Evangelio son las palabras de Jesús y lo dicho por Jesús es palabra de Dios, y yo quiero honrar a Dios, quiero servir a Dios, seguir a Dios, vivir para Dios, tener una relación con Dios, entonces indiscutiblemente no puede ausentarse de tu vida y de mi vida el registro de las cosas dichas y enseñadas por Jesús en los evangelios. En esta iglesia hace 10 semanas comenzamos a leer un capítulo todos los domingos del evangelio público. Hay que darle valor al evangelio. Y cada cosa dicha por Jesús ha de entenderse como grande, como algo venido del cielo, como algo que es autoritativo y que se impone sobre todo lo demás. Se impone sobre las tradiciones religiosas que tenían los escribas y fariseos, se impone sobre las tradiciones que puedas tener tú hasta este día, se impone sobre los criterios y conceptos personales que tenían los escribas y fariseos y los discípulos del Bautista, pero se impone también sobre los criterios personales que tú puedas o no tener. Por eso los cristianos bautistas creemos que la Escritura es inspirada por Dios, que no contiene error y es nuestra única y suficiente regla de fe, práctica y conducta. Por eso creemos que todo debe de interpretarse a la luz de lo dicho por Jesucristo. Porque lo que Él habla es palabra de Dios. Y si en el contexto de todas estas palabras Él ha dicho, el que cree en mí tiene vida eterna, entonces usted puede vivir confiado que si deposita su fe en Jesús, usted va a tener la vida eterna.
Si Jesús como palabra de Dios ha declarado, el que cree en mí será librado de la ira, ciertamente usted puede vivir convencido de que será librado de la ira. Si Jesús, que habla la palabra de Dios, dice, si tú crees en mí tendrás el perdón de los pecados, tú y tu casa, pues ciertamente eso es lo que va a ocurrir con tu vida si tú le rindes tu corazón a Él. Ahora, no todo lo dicho por Jesús gira en torno a salvación. También Él da enseñanzas que tienen que ver con la ética, la conducta y la espiritualidad, y que son autoritativas. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo. Y es esto dicho por Jesús lo que hay que practicar: bendecid y no maldigáis. Cuando des limosna, que dice, no hagas sonar la trompeta para que todo el mundo sepa. O sea que cuando tú vayas a ayudar a alguien o vayas a dar una ofrenda, no hagas tocar fanfarria. Damas y caballeros, el hermano tal donó. Eso está mal. Y nunca debemos admitir que ocurran tales cosas entre nosotros. Por prescripción venida de la palabra de Jesús, que son palabra de Dios. Fíjese, Juan el Bautista hablaba de parte de Dios, y lo dicho por él, a través de sus labios sí fluía la palabra de Dios también, pero por la obra iluminadora del Espíritu. En el caso de Jesús es por autoridad propia, porque Él es Dios. Por eso tenemos que amar el Evangelio, leer el Evangelio, moldear toda nuestra vida a la luz del Evangelio y hacer que Cristo crezca. ¿Y cómo hacemos que Cristo crezca? No solamente cuando le testificamos delante de los hombres con palabras, sino cuando nuestra vida toda es un reflejo de este Evangelio. Es un Evangelio encarnado, de tal manera que nuestra luz es puesta en alta. Él es alguien enviado por Dios. Sus palabras son el fruto de la revelación plena del Espíritu Santo de Dios. Mira el verso 34 nuevamente. El que Dios envió, las palabras de Dios habla. Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué está diciendo? Que a Jesucristo Dios no le ha dado el Espíritu de gota a gota o de a poquito a poquito. Recuerden que antes del Pentecostés el Espíritu Santo tenía un ministerio itinerante. Venía sobre el individuo, lo facultaba para hacer una obra determinada y luego ¿qué? Le abandonaba. Y no vemos la plenitud del Espíritu en los creyentes del Antiguo Testamento. Y vino el Espíritu Santo, y vino el Espíritu sobre Sansón y agarró y hizo esto, aquello y lo otro. Y vino el Espíritu sobre David y fue y hizo esto, aquello y lo otro. Y vino el Espíritu sobre Samuel y hizo esto, aquello y lo otro. Pero cada vez que vemos el ministerio de esta gente, sí, gente llena del Espíritu, en muchas ocasiones, gente, instrumentos de Dios, pero en los cuales no reposa la plenitud del Espíritu. Cuando Jesús es bautizado en el río Jordán, ¿qué es lo primero que Juan ve cuando Jesús sale del agua? El Espíritu que desciende en forma de paloma sobre Jesús y se posa sobre él. Y se escucha la voz de Dios que desde el cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Sobre Jesús estaba el Espíritu de Dios. De hecho, cuando él lee al profeta en la sinagoga, él dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Y acto seguido después dice: esto se ha cumplido hoy delante de vosotros. Y lo aplica a su persona. Hay una gran diferencia con los líderes del templo judío. Tenían corazones duros. Eran gente muy hipócrita. No dicho por mí, dicho por Juan el Bautista, que en cierto momento lo dijo: generación de víboras. Dicho por Jesús mismo, que le dijo: ustedes sepulcros blanqueados, por fuera están muy hermosos, pero por dentro están llenos de corrupción. Porque cuando la religión emana de la tradición,
conlleva generalmente a la hipocresía religiosa. Y para Dios es abominable y detestable la hipocresía religiosa. Porque Dios espera creyentes transparentes que vivan moldeados por la Escritura a la manera de Dios. Aquella gente se limitaban a abrir unos rollos y a dar las interpretaciones que ellos creían convenientes. Jesús no. Él es el enviado de Dios, Él habla la palabra de Dios y además sobre Él está la plenitud del Espíritu. Y ahora, piensa por un instante en esto. ¿Cuáles son una de las funciones del Espíritu? ¿No es acaso escudriñar la mente de Dios y lo más profundo de Dios y darlo a conocer? Entonces, si Cristo viene con Dios, es uno con Dios, pero el tiempo es uno con el Espíritu y en Él está la plenitud del Espíritu. Entonces, nadie como Jesús para dar a conocer los misterios de Dios. Por eso su enseñanza es superior a la de los escribas y fariseos. Y la gente empezó a ver eso. Y es lo que tenemos que ver tú. Y la gente de aquel tiempo empezó a dejarse influenciar por ello. Y eso mismo es lo que tiene que pasar contigo y conmigo. Tenemos que dejarnos influenciar por las palabras de Cristo. No las palabras de la religión. Amados hermanos, sus palabras son el fruto de esa plenitud del Espíritu. Él es alguien, Jesús es alguien amado por Dios. Verso 35. Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. En ocasiones encontramos personas que oye, ¿crees en Dios? Sí, yo amo a Dios. Y a Jesús no lo amo. ¿Cree usted que puede encontrar aceptación ante Dios Padre al no amar a la persona que Dios más ama, que es su Hijo Jesucristo? Eso es imposible. Para amar a Dios hay que amar ¿a quién? Al Hijo. El Padre ama al Hijo. Probablemente sea el amor más profundo y grande e incomprensible que hay sobre la tierra. Y esto se va convirtiendo en una razón por la cual hay que dejar a quien sea por seguir a Cristo. Y ese es un motivo fundamental del por qué nosotros no podemos ser seguidores de hombres, sino seguidores de Cristo. No ser seguidores de una religión o un sistema teológico interpretativo en particular, llámese como se llame, sino en ser seguidor de Jesús. Fíjense, muchos de los discípulos de Juan el Bautista, probablemente algunos de ellos habían sido fariseos o saduceos o herodianos. ¿Qué eran estas cosas? Distintas sectas del judaísmo o denominaciones, diríamos hoy. El denominacionalismo es muy viejo. Celotes, herodianos, saduceos, escribas, fariseos. Y ahora le tienen que dejar a él para seguir al único. Pero también muchos de estos grupos estaban siguiendo a Jesús. Y Juan dice, es necesario que yo mengue, que él crezca. Está diciendo, a él es al que hay que seguir. Oh, toda mi vida yo he sido testigo de Jehová. Toda mi vida he sido católico. Toda mi vida he sido bautista, pentecostal, metodista, budista, espiritista o lo que usted quiera. La pregunta es, ¿eres un seguidor de Jesús? Porque tú podrás haber sido todo eso y puede que seas todo eso, pero si no eres un seguidor de Jesús, porque no has creído que Él viene de arriba, que Él es el enviado de Dios, que Él habla la palabra de Dios, que es el amado de Dios, de nada te habrá servido ser del grupo religioso que eres. Juan capítulo 1 verso 12 dice, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad humana. O sea, el ser humano llega a la condición de hijo de Dios por poner su fe en Jesús y creer en Jesús como el Hijo amado de Dios, no por tradiciones. Es imprescindible una decisión por el Cristo, de lo contrario no hay salvación. Y esas son las verdades que Jesús revela en su palabra.
Dios le ha entregado todo en las manos de Jesús. Y cuidado, Él advirtió que saldrían muchos falsos profetas y falsos maestros por el mundo. Y dentro del cristianismo, ya hay muchos usurpando el trono de Jesús. Y todo el que pretende usurpar el lugar de Jesús es anticristo. Porque nadie es más grande que ¿quién? Que Él. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Dentro de todas estas cosas estamos tú y yo. Fuimos entregados en manos del Hijo. Dentro de todas las cosas está el gobierno del mundo y el juicio del mundo. El Hijo juzgará al mundo. Dentro de todas las cosas está todo lo creado y dentro de todas las cosas está también la iglesia. Ahí no dice que Dios entregó la iglesia en manos de líderes religiosos, ni de esta, aquella o la otra denominación religiosa, ni de este o aquel otro líder religioso. Fue entregado en manos de ¿quién? Del Hijo. Algunos creen en María como reina del cielo. Qué cosa tan terrible. Yo me imagino a María, a esa mujer que fue capaz de decir aquí la sierva del Señor, triste por todos los títulos que los hombres en su perversión le han dado. Mis queridos hermanos, Dios le entregó al Hijo la revelación plena de su persona. Porque este texto no amplía el qué cosas fueron entregadas. Pero para tener un poco más de iluminación, vamos al libro de Mateo capítulo 11, verso 27. Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Aquí sí está hablando Jesús. Allá habla Jesús, allá habla Juan Bautista, aquí habla Jesús. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y preste atención ahora. Lea su Biblia. Nadie, ¿y qué es nadie, hermano? Nadie conoce al Hijo, sino ¿quién? ¿Se da cuenta? La unidad que existe entre el Padre y el Hijo es tan profunda que no existe ser humano que pueda decir yo conozco al Hijo a perfección como lo hace el Padre. Y allá que dijimos que el Hijo conoce al Padre. Y ahora dice, ni al Padre conoce alguno sino a ¿quién? El Hijo. La intimidad de conocimiento que hay entre ellos dos es inquebrantable e insuperable. ¿Quieres conocer las profundidades de Dios? Tienes que venir al Hijo. ¿Quieres conocer las profundidades del Hijo? Tienes que venir a Dios. Y aquel a quien el Hijo lo quiere, entonces, el todo que Dios le entregó a Jesús, ¿qué cosa es? El conocimiento del Padre. La capacidad de dar a conocer a Dios. Y si nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar, entonces significa que usted tiene que escuchar lo que Jesús tiene para decir de Dios si quiere venir a Él. Más claro, ni el agua. Por eso es que después, miren ese mismo pasaje, el verso siguiente, el 28. Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Descanso. En la frase venid a mí, prácticamente es esto.
escucha todo lo que yo tengo que decir de Dios, créelo, por muy cansado y agobiado que estés por los maltratos de la vida y el cansancio que produce el pecado, ven a mí, porque mis palabras son las de Dios, porque yo he venido de Dios, yo soy uno con Dios, yo revelo a Dios, yo sé lo que estoy diciendo. Ven a mí, dice Jesús, y te lo está diciendo a ti, ven a mí, y hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Descanso. Hay una condición, debes de ir. Quiere decir que si tú vas a Jesús vas a encontrar el descanso del Padre. No vienes a Jesús porque fuiste a otro lado, vas a terminar más cansado todavía. ¿A qué descanso se refiere? Es un descanso futuro. La eternidad está hablando del reino de los cielos. El lugar donde el hombre morará por siempre en el eterno reposo de Dios sin padecer nunca más los sufrimientos, aflicciones, cansancios y fatigas de la vida que aquí hemos llevado. Entonces esto es un mensaje de esperanza. Las palabras de Cristo son palabras de esperanza, promesas de descanso que demandan una acción de tu parte. Y la acción es de creer que Jesús lo que habla es palabra de Dios y que si vienes a Él vas a tener el descanso. Porque esa revelación es la autoridad dada por el Padre. Después dicen, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Por qué dice esto? Porque no son pocos los que en el mundo han dicho, es que ser cristiano es muy difícil, es una vida llena de limitaciones y de prohibiciones. Aquí nadie prohíbe absolutamente nada, hermanos. Eso es una mentira que el diablo ha manipulado a lo largo de los siglos para que usted no venga a Cristo. Porque usted no me diga a mí que el alcohol, la droga, la prostitución, la sexualidad desenfrenada, la inmundicia de la mente y del corazón, la avaricia, el pleito, la ira, son aspectos liberadores del hombre. No, la verdadera libertad viene cuando Cristo llega a tu corazón y te libra de todo ello. El verdadero descanso viene cuando usted se libera por el poder de Cristo de todas estas cosas. Es la gran realidad. Cuando dice llevar mi yugo, ¿qué es? Lleve mi palabra, mi enseñanza, mis mandamientos, mi estilo de vida. Y mire lo que dice, aprendan de mí, dice Jesús. Pero ¿por qué aprender de Jesús? Porque Él ha estado uno con el Padre. Porque Él ha visto y oído las cosas del Padre. Porque Él viene del Padre. Porque Él es el Hijo amado del Padre. Aprendan de Él que es manso y humilde de corazón. Y cuando usted viene a Cristo y usted decide vivir bajo la autoridad de Cristo, dice la Biblia, y es otra promesa, que tú vas a encontrar el descanso de tu alma. Entonces, el descanso del alma está en Cristo. A esa autoridad se refiere. A la autoridad de poder deshacer tu vida del cansancio de la vida, del agobio de la vida, de la esclavitud del pecado, al desligarte de todo ello y ligarte a Cristo para redención, para perdón de pecado, para salvación y para vida. Por eso era necesario que Él menguara, Juan el Bautista, y que Cristo creciera. Por eso es imprescindible ir a Jesús. ¿Por qué no seguir líderes terrenales? Porque lo que es de la tierra es terrenal y habla las palabras terrenales. Tienen un espíritu por medidas, dependen de la iluminación del Espíritu Santo, pero Cristo no. Entonces, ¿vale la pena creer en Cristo, sí o no? ¿Vale la pena rendirte a Cristo, sí o no? ¿Vale la pena hacer de Él tu líder? Juan el Bautista termina su disertación dada a sus discípulos diciendo, en el capítulo 3, versículos 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay una condición para el hombre: creer
¿O no? Creer que Jesús viene de arriba. Habla la palabra de Dios. Es el amado de Dios. Creer eso hará que tenga vida. No creerlo, no aceptarlo, por la razón que sea, simplemente te hace estar bajo la ira de Dios. El día que estés en el juicio final, si decidiste no creer, déjeme decirle que usted no va a poder culpar a Dios ni a nadie, porque usted hoy ha escuchado. Ha tenido en sus manos la decisión de la vida y la ha rechazado. Pero esto puede ser distinto para ti. Si tan solo reconoces que eres pecador, le pides perdón a Dios por tus pecados y crees en Cristo como el amado Hijo de Dios, como el Salvador. Oremos. Señor, gracias por este tiempo y la bendición de estar en tu casa. Gracias porque en ti hay esperanza de vida eterna. Y oramos para que la palabra predicada pueda dar frutos y sean muchos los que vengan al Salvador. Oramos para que ellos puedan entender que en ti está la vida y la salvación. En el nombre de Jesús. Amén.